Bien, esta es la clase grabada número 4, la cual abordará el tema de producción de proteínas recombinantes. Estos serán los 3 puntos que desarrollaremos en esta clase: pasos para generar una proteína recombinante, extracción y purificación de proteínas y sistemas para generar proteínas recombinantes. En cuanto al primer punto, pasos para generar una proteína recombinante. Iniciamos con esta diapositiva que hace una síntesis de la clonación molecular. Lo que ya sabemos, la capacidad de insertar un fragmento de DNA en otro y a su vez obtener múltiples copias de dicho fragmento. Esto lo vemos sintetizado en esta diapositiva, ya lo hemos revisado también. La diapositiva anterior señalaba el concepto de clonación molecular, pero esta representa algo más allá: la capacidad de que, además de que podemos insertar un fragmento de DNA en una célula con ayuda de estos vectores, además podemos obtener a partir de ahí una proteína útil para cualquier área. En el ejemplo que hemos insistido mucho es en el caso de la insulina recombinante, que es una proteína que se da a diabéticos para atender este problema. Podemos ver sintetizado en esta imagen cómo es que el vector de expresión entra en la célula. El vector de expresión es este círculo color morado. El paso siguiente es que ese DNA pueda ser ingresado en una célula, particularmente en una zona. Aquí vemos que entra en el núcleo, una zona en donde la información que contiene nuestro vector de expresión pueda ser transcrita, ¿sí? Porque se tiene que formar un RNA mensajero, el cual vemos que sale del citoplasma en esta imagen. ¿Lo ven? Es de una cadena, dice mRNA, está en color morado. A partir de ese RNA, entonces ya se puede generar una proteína. Vean, dice traducción. Bueno, está en inglés. Traducción de una proteína. Esto ya sucede en el citoplasma y esa proteína ya puede ser purificada, localizada y puede darnos un fenotipo. Tenemos el caso como fenotipo, para hacerlo coincidir con otros ejemplos que hemos dado, la luciferasa, ¿sí? Nada más que en ese caso era una proteína dentro de un vector reportero. Pero bueno, así como la luciferasa, hay otros fenotipos que pueden darnos una señal de que la proteína que, que queremos producir y que nos va a servir a posteriori y que queremos purificar, la podemos identificar de acuerdo al fenotipo que ésta tenga. Entonces, esa es una manera de localizar a las proteínas. Y bueno, el paso siguiente es: ya confirmé que está mi proteína dentro de este sistema, se pudo generar, se pudo traducir. El siguiente paso es la purificación. Perdón, antes de la purificación está la extracción, va en ese orden: extracción, porque debo de obtenerla de esta célula, y la posterior purificación, porque no solamente se están expresando, no solo se está expresando esa proteína de interés para mí, también se están expresando otras proteínas dentro de estas células que se eligen para que ahí se lleve a cabo la expresión de nuestra proteína recombinante. En la columna del lado izquierdo están 3 pequeños párrafos que podrían representar la síntesis de los pasos que se siguen para confirmar que de verdad se está expresando la proteína que queremos. Primero se debe de medir la presencia de los genes que se insertaron. El siguiente punto es evaluar el producto de dichos genes insertados. En este caso se puede medir el RNA mensajero o la proteína por diferentes técnicas de biología molecular. Y un punto importante es evaluar la función del producto, ¿sí? No solo debe de expresarse la proteína, también debo de confirmar que lleva a cabo la función que se supone tiene que realizar. Esta diapositiva representa un ejemplo de cómo es que se genera una proteína recombinante con otro tipo de esquema. Y el ejemplo es el de la insulina, para variar, ¿no? La insulina humana. Podemos ver que todo inicia del lado derecho, donde se elige una célula donadora del fragmento que queremos insertar, el fragmento de un gen. Se eligen particularmente regiones codificantes porque son más pequeñas, y ya habíamos visto que los vectores de expresión son pequeños, ¿sí? Básicamente son los plásmidos. Entonces sí sería una limitante el poner un fragmento, un gen completo, por ejemplo, el cual tiene intrones. Los intrones son muy grandes. Esto se hace insertar en un plásmido, ¿sí?
El siguiente paso es meter este DNA recombinante, la suma del plásmido con mi fragmento de interés. Todo esto debo de lograr insertarlo en una célula definitiva en donde voy a producir mi proteína. Debe de ser, por lo tanto, una célula capaz de tener los mecanismos de transcripción y traducción, que aquí estaría representada dicha célula en color verde en la parte superior. Y de ahí, bueno, el siguiente paso es hacer que esa célula crezca muchísimo. Aquí abajo vemos cómo está representado un tanque de fermentación, le llaman. Básicamente es un bioreactor. Ahí se generan las condiciones para que las células que tienen mi fragmento de interés, bueno, mi DNA recombinante en conjunto, puedan dividirse muchísimo, crecer muchísimo, y esto daría lugar a muchas copias del fragmento que me interesa. Además de que, por lo tanto, estaría generando mucha de la proteína que quiero obtener. Y el último paso es extraer y purificar dicha proteína. Este letrero está abajo del frasquito de insulina, ¿lo ven? Justo en la flecha que está debajo del frasco de insulina dice extracción y purificación. Esos son los dos pasos que se siguen una vez que ya logré que se expresara en abundancia la proteína de interés. Y bueno, el último punto es, bueno, aquí lo representan con un frasquito de insulina, pero es básicamente la capacidad de hacerlo a un nivel industrializado y con un estándar de calidad listo para ser distribuido y administrado a los humanos. Entonces esta diapositiva representa toda la ruta que se sigue a grandes rasgos desde el momento en el que se genera el DNA recombinante hasta que se tiene el producto final listo para aplicarse. A continuación vamos a ver un video el cual pude descargar desde YouTube. Aquí les pongo la liga, está en azul, y el título del video. De aquí retomo un fragmento donde todo lo que les acabo de mencionar lo explica esta persona de una forma más dinámica. Entonces ahí podemos ver los pasos que se siguen para generar la proteína recombinante y luego cómo se puede identificar y qué sigue después, que ya mencioné yo brevemente, extracción y purificación. Aquí en el video lo vamos a tener un poco más claro. Una vez tenemos elegido nuestro sistema de expresión, lo que obtendremos será un ADN y un vector que tienen el sitio de restricción para introducir el gen y los genes de resistencia a antibióticos para poder seleccionar después los clones positivos. Aquí dos cosas. Se refiere a gen, nosotros sabemos que puede ser solo la región codificante, y genes que confieren resistencia a antibióticos. Recordemos que no solamente los vectores de clonación tienen genes de resistencia, también pueden tenerlos los vectores de expresión. Lo someteremos a una amplificación del gen y una digestión, y el vector lo generaremos de la misma manera que el ADN para generar unos extremos competentes que después se unen y se forma una construcción con la que transformamos. Aquí un paréntesis. Se refiere a digestión a la capacidad de cortar el DNA. En realidad a lo que se refiere es al uso de enzimas de restricción. Recuerden que se tiene que abrir el plásmido y también cortar el fragmento de interés. Entonces esto genera algo que son los extremos cohesivos. Ella le llama extremos competentes. En realidad el término apropiado es extremos cohesivos o extremos pegajosos, que son esas regiones finales tanto del plásmido como del DNA de interés, las cuales van a coincidir como si fueran piezas de Tetris, para que una vez que hibriden, el siguiente paso es usar una enzima de ligación, una DNA ligasa, para pegar estos fragmentos, tanto el DNA, el plásmido como el fragmento de interés, y tenemos como resultado nuestro DNA recombinante. Coli. ¿Por qué coli? Porque tiene el bagaje genético más amplio y es la más manipulada genéticamente, con lo cual tenemos un montón de genotipos para elegir. Bueno, aquí dice que uno de los sistemas biológicos que más se utilizan para después expresar estas proteínas que vienen en esta información, en esos fragmentos de DNA viene la información para generar proteínas, se usa E. coli porque es un sistema ampliamente estudiado y utilizado.
haremos una selección de los clones positivos y negativos en el caso de que tengamos genes reporteros para ello, y a partir de los clones positivos lo que haremos será cultivarlas y conservarlas. Bueno, aquí el siguiente punto. Menciona que van a seleccionar, se tiene que seleccionar clonas negativas y positivas. En realidad se seleccionan las positivas, que son aquellas células, en este caso bacterias E. coli, que pudieron incorporar al plásmido, y además el plásmido correcto, que tuviera el fragmento de DNA de interés, nuestro DNA recombinante, el que queremos utilizar. Eso se hace a través de la capacidad de crecer o no en medios con antibiótico, exactamente como el sistema del doctor Francisco Bolívar, que representa a todos los vectores de clonación. Recuerden, los vectores de expresión tienen todas las características de un vector de clonación y otras más, entonces pueden también permitir esa capacidad de seleccionar a través del uso de antibióticos. Entonces, en este caso, bueno, los puntos blancos representan colonias de bacterias, las cuales crecieron en un medio con antibiótico, y que esto permite seleccionar a aquellas que no lo incorporaron. Y el siguiente paso es cultivar o conservar. En realidad a lo que se refiere es que de aquí se extraen los DNA recombinantes útiles y pueden insertarse en otras células, ¿sí? Y el siguiente paso es expresar, permitir que en estos sistemas, pequeñas células, pues son mini fábricas de expresión. Ahí toda la información que va en esto que está de color rojo, que es nuestro gen de interés, o el DNA, perdón, la región codificante del gen de interés, pues que dará lugar a una proteína, lo logrará hacer en estos sistemas, en estas células. Se expresará, por lo tanto, la proteína que queremos. Y también menciona que se usa un inductor. Aquí es básicamente cualquier estímulo que provoque que se inicie el proceso de transcripción y traducción dentro de estos mismos sistemas. Dependiendo del tipo de promotor que le hayamos colocado o que tenga nuestro vector de expresión, será el estímulo necesario para que se exprese la proteína que queremos. Induciremos la expresión de nuestra proteína introduciendo el inductor, de manera que la célula se pondrá a producir la proteína, y esto se puede observar en un gel de poliacrilamida como un aumento en la banda que se observa en el gel que he puesto. Aquí se refiere a lo siguiente. Una vez que se expresó la proteína, que está representada por esta estructura color azul, ¿lo ven? Bueno, ya tenemos la proteína. El siguiente paso es identificar que de verdad se expresó dicha proteína. Entonces, una manera de lograrlo es, bueno, hay que sacar todo lo que es el contenido celular dentro del cual está la proteína de interés. Esto se puede hacer a través de lisis. Se lisan las bacterias, en este caso E. coli, extraemos el interior, vendrán muchas macromoléculas dentro de las cuales está la proteína que queremos. Esto se puede identificar. ¿Cómo identificamos esta proteína? Por técnicas como la electroforesis, que está representado por esto que vemos aquí. Es como un gel. Si ustedes hicieron alguna vez algo similar, como una cromatografía donde veían la separación de aminoácidos, imaginen que es lo mismo, pero con el uso de otro tipo de materiales. Es como una malla a través de la cual van a migrar todas las proteínas que yo fui capaz de extraer de estas células. Dentro de todas las proteínas se encontrará la proteína que estoy esperando, y estas se pueden separar de acuerdo a su peso molecular. Entonces, para este ejemplo, esta persona señala que lo que está en el óvalo color rojo está encerrando las bandas que representan las proteínas que ella está buscando. ¿Cómo lo sabe? Bueno, de antemano sabe cuál va a ser el peso molecular que tendrá esa proteína, porque en principio sabe qué proteína es la que quiere producir. Esto, bueno, alguien ya lo habrá identificado, pero se puede saber a priori qué tamaño tendrá la proteína, porque en principio sabemos qué secuencia de DNA estamos metiendo, ¿sí? Entonces, a partir de ese conocimiento, uno puede anticiparse y saber que cuando haga una electroforesis de proteína, sabe en qué lugar, en qué banda estaría ubicada
la proteína que estamos estudiando o que queremos purificar en este caso. Extraer y purificar. Sí, al final lo único que tendremos que hacer es purificarla al nivel que nosotros necesitemos para estudios posteriores. Y con esto termino la lección y espero que les sea útil para el futuro. Brevemente, esta parte está muy ilustrativa. Chequen toda la imagen, toda la ruta. Nosotros normalmente nos quedábamos en esta parte, en lo que respecta a clonación molecular, pero todo lo que inicia a partir de este punto es lo que pueden ver como la síntesis de lo que es expresar una proteína recombinante, cómo extraerla y también cómo identificarla, incluso cómo purificarla, pero eso lo vemos ahorita. Este es el segundo punto que vamos a desarrollar en esta clase y que coincide con el video anterior. En donde termina el video señala que, bueno, solo identifica la proteína mediante una técnica que se conoce como electroforesis. Pero el paso siguiente, puesto que la proteína que se produjo se tiene que utilizar, es extraer dicha proteína y después purificarla. A eso nos vamos a referir a partir de este momento. Bien, aquí existe una pregunta. ¿Para qué extraer y purificar a las proteínas recombinantes? En principio, para obtenerlas y poder usarlas, ¿no? Ese es el primer paso. Aquí muestro dos grandes etapas para obtener una proteína a partir de un sistema donde se produce la proteína recombinante, cómo obtenerla, después cómo seleccionarla para poder aplicarla. Aquí pongo en negritas las dos grandes etapas. La primera es la extracción y la segunda purificación. La extracción, bueno, ya lo mencioné, es para obtener la proteína, pero no puedo obtenerla así de sencillo. Primero lo que debo de hacer es hacer una lisis celular, porque recuerden, estas proteínas se están generando adentro de una célula, excepto por algunos casos donde la proteína recombinante que yo esté tratando de expresar con estos sistemas sea una proteína que se secreta, excepto por esos casos particulares, la mayoría de las veces están adentro de las células. Entonces lo que debo de hacer es realizar una lisis celular. Aquí es este letrero que está en rojo en la parte de arriba. Una vez que hago esa lisis celular, ahora sí puedo obtener la proteína, incluso separarla de algunos restos celulares, si es una proteína anclada a algunos restos celulares, algunos pedazos de membrana plasmática, por ejemplo, sí tendría que hacer otro tipo de método para poder obtenerla. Pero a grandes rasgos, lo primero que hay que hacer es una lisis celular. Se puede hacer por varios métodos. La segunda etapa es la purificación. Esta se hace para obtener la mayor cantidad de proteína con el menor número de contaminantes. ¿A qué se refiere esto con contaminantes? Puede estar contaminada mi muestra con otras proteínas. Esto es entendible porque estos sistemas en donde yo estoy produciendo mis proteínas recombinantes son células vivas, las cuales están llevando a cabo la expresión de sus propias proteínas celulares para otros procesos celulares. Entonces, esas no me interesan. ¿Cómo puedo hacerle para solo quedarme con la que yo necesito? Bueno, tengo que hacer una selección, incluso lo pongo aquí en rojo. Y esa selección se hace a través de diferentes métodos, ahorita los vamos a revisar. Entonces, y al final pongo esto aquí abajo, de qué tipo de fuentes puedo obtener yo mi proteína recombinante. Un DNA recombinante en principio se puede meter en cualquier organismo. Entonces prácticamente puedo generar proteínas recombinantes en un organismo unicelular o multicelular. Por eso está explicitado en la parte de abajo que puedo obtener proteínas a partir de tejido biológico o un cultivo bacteriano. Pero la constante es que en principio yo debo de partir de un vector de expresión y ese DNA recombinante lo puedo meter a alguno de estos sistemas, ya sea organismo unicelular o multicelular.
Normalmente se utilizan los primeros porque son de fácil mantenimiento. Normalmente se usan bacterias y esto vuelve bastante económicos estos tipos de cultivos. Aquí en esta diapositiva vemos una lista de diferentes técnicas para purificación de proteínas. Esto se observa en la columna número 2 de la tabla, pero en la número 1, en la columna número 1, está enlistado el tipo de propiedades que tienen las proteínas y a partir de las cuales pueden hacerse este tipo de selección, de purificación. ¿Qué quiero decir? Que las proteínas pueden ser separadas de acuerdo a estas características que están representadas en la columna número 1. ¿Qué características? Bueno, una es el tamaño. ¿A qué se refiere esto? A que ustedes recuerdan que las proteínas están conformadas en principio por aminoácidos y cada uno de estos aminoácidos tiene diferentes propiedades como punto isoeléctrico, carga, etc. Todo eso confiere a su vez a las proteínas que están integrando también propiedades de ese estilo. Todas las proteínas tendrán un punto isoeléctrico particular, tendrán un tamaño de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que las conforman. Entonces todo eso vuelve a que son características que hacen única a una proteína. Es como si habláramos de huellas digitales, ¿no? Ninguna se parece, bueno, igual con las proteínas. Hay características que las hacen únicas y esas mismas características son las que utilizamos para poder seleccionarlas. De acuerdo al tamaño, un ejemplo es el que vimos en el video de hace un momento. Como esta persona hablaba de que al final hacía una electroforesis y podía separar proteínas y se veían como unas bandas, unas manchas. Cada una de esas manchas representa proteínas de diferentes tamaños. Entonces, si yo sé de antemano qué tamaño tiene mi proteína, la puedo identificar de otras proteínas que no tengan el mismo tamaño. Ese sería un método de selección, de purificación. Otro puede ser la solubilidad. Puedo precipitar con diferentes solventes o mediante pH diferentes proteínas que no me interesan hasta quedarme con la que a mí sí me interesa. La característica de la polaridad, bueno, eso nos sirve para poder aplicar técnicas como cromatografía de absorción, cromatografía en papel. Seguramente esta técnica les es más familiar, probablemente habrán hecho alguna técnica como cromatografía, donde eran capaces de separar aminoácidos, por ejemplo. Bueno, aquí también esto se puede aplicar en el caso de las proteínas. En el último renglón menciona selectividad. Aquí se utiliza la técnica de cromatografía por afinidad y aunque no está en esta lista, en esta tabla, hay otro tipo de técnica que puede servirnos para identificar proteínas y es a través del uso de anticuerpos, haciendo una inmunodetección. La inmunodetección es una técnica que nos puede servir también para identificar e incluso separar, purificar una proteína recombinante. Un ejemplo de la inmunodetección es el de las pruebas rápidas para ver personas que tuvieron o tienen COVID-19. Recuerden que una vez que se expone una persona a este virus SARS-CoV-2, se pueden generar anticuerpos, pues estos anticuerpos pueden ser identificados con estas pruebas rápidas, que lo que hacen es, como consisten en presentar anticuerpos que tienen estos kits de detección, contra esos anticuerpos tiene que interaccionar la muestra biológica de sangre, por ejemplo, de una persona sospechosa de COVID-19. Entonces ahí hay una interacción proteína-proteína. Los anticuerpos de una persona y los anticuerpos que ya traen estos kits de detección van a interaccionar porque al final son proteínas. Esto es una inmunodetección porque el principio está basado en la interacción anticuerpo-antígeno. Entonces, así es como funcionan esas pruebas y es un ejemplo de que estas técnicas de inmunodetección a través del uso de anticuerpos permiten identificar proteínas de forma específica. Tal vez no se pueda llevar a un nivel industrial como otros métodos de separación, pero es una posibilidad, además de que son técnicas que permiten ser incluso más específico en la selección de una proteína, porque en la inmunodetección
lo que se hace es identificar fragmentos muy específicos dentro de la secuencia aminoacídica de una proteína, en este caso de nuestra proteína recombinante de interés. Así es como se puede aplicar esa tecnología para identificar y purificar proteínas. Vamos a ver ahora algunos sistemas para generar proteínas recombinantes. En esta tabla podemos ver una lista de sistemas biológicos que se utilizan para generar proteínas recombinantes. Fíjense en la columna número 1. Están enlistados estos sistemas. Pueden ver que para hacer proteínas recombinantes se utilizan cultivos celulares, animales transgénicos, plantas transgénicas o microorganismos en general. La diferencia entre lo que está arriba, donde dice sistemas de cultivo celular, se refiere a ciertas líneas celulares, así es como se les conoce, que ya están bien identificadas, bien categorizadas. Y en microorganismos pueden ser bacterias, levaduras, microalgas, etc. Micromicetos también. Y todo eso lo agrupan hasta el final porque a diferencia de lo que está hasta arriba, son sistemas que no están tan bien clasificados y no se comportan de alguna manera como, o no tienen un fenotipo estándar, como las líneas celulares. Y si ven a lo largo de lo que conforma esta tabla, podrán notar que bueno, hay diferentes productos que se van a obtener a partir de estos sistemas. En la columna 3 podemos ver qué tipos de proteínas se estarían obteniendo y que todas ellas son proteínas recombinantes a partir de estos sistemas. Esta es otra tabla, pero está enfocada en la generación de proteínas recombinantes, pero hechas en plantas. Y les quiero mostrar esta tabla porque fíjense, en la columna 1 está señalado 3 tipos de proteínas recombinantes que se hacen en plantas. Y estas están agrupadas de la siguiente manera. Se pueden hacer en estos sistemas en las plantas estas proteínas terapéuticas, también enzimas industriales y biopolímeros. Dentro de las proteínas terapéuticas vemos que se pueden hacer anticuerpos o factores de crecimiento, todo para temas que tienen que ver más con la biomedicina. En el caso de enzimas industriales, podemos ver que se hacen proteínas como celulosa o como tripsina. Bueno, básicamente la síntesis de ciertas enzimas que pueden servir para otros bioprocesos en el campo de la industria. Y al final podemos ver en biopolímeros que se realizan materiales como proteínas de seda de araña, por ejemplo, también algunas proteínas como elastina o colágenos. Pero es interesante y por eso pongo la tabla para que vean que de verdad el potencial que tiene la tecnología de DNA recombinante combinado con la biología molecular permite que sistemas como una planta permitan generar proteínas que son útiles en un campo que probablemente no se tenga tan asociado como la biomedicina, ¿sí? Proteínas humanas, en este caso, que tienen que ver con un proceso, una enfermedad, resolver una enfermedad en humanos, hechas en un sistema totalmente diferente como las plantas. Esta diapositiva la pongo simplemente para hacer notar algunas tendencias de qué tipos de proteínas son importantes, al menos en el área de la farmacéutica. Y vemos cómo hay tendencias. Si se fijan, dentro de la gráfica hay unos cuadros que señalan periodos. 1982 al año 2000, 2000 a 2003, etc. Llega hasta el 2009. Y en la columna del lado izquierdo vemos el tipo de proteínas que regularmente tienen mayor demanda. Tenemos que en esa lista están hormonas, factores de crecimiento y otras moléculas reguladoras, por ejemplo. En el segundo renglón vemos que hay una tendencia donde se requiere sintetizar anticuerpos. El tercer renglón representa la necesidad de hacer proteínas implicadas que tienen que ver relacionadas con la sangre, vacunas y productos, hasta abajo vemos productos adicionales que incluyen proteínas de fusión y enzimas terapéuticas.
Entonces aquí vemos 5 grupos de proteínas de interés farmacéutico y que son importantes y que atienden a necesidades globales, problemas de salud pública, como si se fijan en la parte inferior de la gráfica, en el eje de las X, vemos qué tipos de enfermedades son a las que me estoy refiriendo, estos problemas de salud: el cáncer, diabetes, hemofilia, hepatitis, algunas deficiencias en el crecimiento. Todas esas son enfermedades o problemas de salud pública, los cuales, para ser atendidos, requerirían de la producción de proteínas del tipo del que está señalado en la columna del lado izquierdo. Entonces esta diapositiva la pongo para que vean que en realidad, cuando hay enfermedades, si se sabe su etiología y sobre todo cuáles son los mecanismos a través de los cuales se desarrollan, uno podría entender cómo a nivel molecular se pueden resolver dichos problemas. Si esto lo combinamos con la capacidad de hacer proteínas a través de la tecnología de DNA recombinante, particularmente en este caso utilizando vectores de expresión y después purificando, etcétera, etcétera, se puede atender estos problemas de salud pública. Me inclino mucho a hablar de esto, enfermedades humanas, porque creo que son los ejemplos más tangibles. Pero en realidad las proteínas recombinantes se pueden realizar en cualquier sistema para resolver, modificar cualquier fenotipo en cualquier sistema. Recuerden, todo esto está basado en el código genético, el cual es universal. Por lo tanto, tendríamos la capacidad de manipular DNA, insertarlo en cualquier sistema para resolver el problema de cualquier sistema. Problema o para mejorar, ¿sí? Bien, esto sería todo. Pongo aquí en esta última diapositiva 2 hipervínculos de videos que hablan de esto que estamos abordando. De hecho, uno de estos videos es del cual tomé el fragmento que integré en este video en general, casi a la mitad. Y bueno, de cualquier manera, estos 2 hipervínculos los voy a poner en la descripción de este video que voy a subir a YouTube, donde lo están viendo. En la descripción pueden verlo y pueden darle clic para acceder a estos videos, se los recomiendo. Bueno, pues cuídense mucho, estamos en comunicación. Hasta luego.